Huesitos había en la olla negra. ¿Lo has puesto en la olla de presión?
Buenas tardes, yes, ¿no? ¿Cómo están? Salí buenas tardes, todo fácil. Están Buenas tardes, bloqueados. Vicente. ¿Cómo está el Alto? Los que viven en el Alto. Dicen que está gasificado todo. Los de Viacha. Ujú, ujú. Cordialos, muy buenas a todos. Hoy vengo a hablaros de Convictive temporada 3 Rue Ball. Un juego de... Ya, empezamos entonces. Contra A una ver, hoy día escuela y lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a, vamos a ver, bueno, el tema del examen. En el examen habíamos dicho de que va a tener dos partes, ¿no? Una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica va a ser sobre 15 puntos, dos de verdadero o falso, dos de elección múltiple y uno de complementación, ¿no? Ahí van a tener sus 15 puntos, 3 puntos cada pregunta. En la parte práctica es sobre 10 puntos, ¿no? Y tienen que hacer dos hallazgos de un caso que se presente y interpretar, ¿no? Con atributos. Y eso es lo que hoy justamente vamos a explicar, ¿ya? Entonces, pero antes de eso, un poco te quiero hacerles entender de qué se trata, cómo se hace y qué se debe hacer en el examen, ¿no? Entonces, aquí, aquí tenemos este capítulo que se llama Auditoría Ambiental de Cumplimiento a la Ley de Medio Ambiente. Como hemos llevado todos los reglamentos generales de esta ley, entonces de eso se trata. No vamos a explicar ahora sobre este tema, cómo se hacen las auditorías y todo eso, ¿no? Me voy a ir directamente al tema de sus hallazgos y cómo se debe interpretar. ¿Está claro? Entonces, aquí hay una aplicación práctica del control interno, hallazgos de control interno de auditorías ambientales, cuestionario de control interno ambiental y, bueno, se hace preguntas sobre el tema de control interno y hay algunos hallazgos que se debe contestar, ¿no? Ya, y sobre esos hallazgos hay que hacer los atributos. Entonces, yo les voy a mostrar dos atributos, ya, así está numerado, ¿no? Este es uno, sobre el control interno. Aquí abajo hay otro, pero antes de entrar a ese otro, ahí está, ¿no? Atributos de riesgo de control interno, dice. Una vez realizado el cuestionario de control interno, en este caso sobre las formalidades ambientales en cuanto a gestión ambiental, control ambiental y específico control en materia hídrica, en este caso está hecho el caso sobre un tema hídrico, se debe detectar las observaciones que fueron codificadas en el cuestionario como hallazgos los mismos que fueron codificados, ¿no? Para eso, el día miércoles les he pasado en un Excel, ¿no? Entonces, en base a eso tienen que... A ver, en el Excel que les he pasado esto. Atributos para hallazgos de cumplimiento a la ley 1333, ¿no? Ya, hasta que vaya abriendo. Entonces, ¿por qué hacemos sobre esta ley? Porque es la que maneja todo el tema de ambiental, ¿no? En cualquiera de las otras auditorías, siempre prevalece la ley de medio ambiente de Bolivia, ¿no? Entonces, eso donde lo dice, justamente aquí. Está hecho bajo la ley
¿no? La auditoría ambiental es un procedimiento metodológico que involucra análisis, pruebas, confirmación y todo, ¿no? Pero vamos a leer aquí. Se establece que a través de la autoridad ambiental competente nacional se realiza la fiscalización del medio ambiente y los recursos naturales. Es su primer paso, fiscalizar. En su segundo paso ya entra el tema de las auditorías ambientales en cumplimiento de control calidad ambiental, ¿no? Y en esta norma se menciona los tipos de auditorías que se debería hacer por contingencia, peligro inminente y control de calidad ambiental. Pero estos dos no necesariamente tienen que ver con tema de la ley, sino tienen que ver ya con daños que deben ser reparados o remediados, ¿no? El que va por el lado de cumplimiento es el control de calidad ambiental, ¿no? Entonces, aquí menciona justamente eso, ¿no? El procedimiento para la ejecución de las auditorías ambientales por contingencia y peligro inminente, en qué caso se da todo eso. Que lo vamos a ver en su debido momento, ¿no? Auditorías ambientales con calidad ambiental, este es el que nos interesa a nosotros, porque a esto va abocado lo que vamos a hacer, los atributos, la parte que vamos a hacer, ¿no? Este tipo de auditorías se realizan, dice, a requerimiento de la autoridad ambiental competente o por iniciativa de la empresa, ¿no? Del representante legal. Y los términos de referencia para hacer este tipo de auditorías y aquí todos los procedimientos, ¿no? Fases de planificación, trabajo de campo y el reporte que se debe dar, que vamos a ver en su momento. Y aquí está la norma, ¿no? Este decreto es el que habla cómo se debe hacer esta auditoría, ¿no? ¿Ya? Se aprueba, dice, ¿no? Aquí se aprueba la norma complementaria, tantos del reglamento de gestión ambiental, el decreto 24.176 y 26.705. Ya la norma complementaria, habla aquí, ¿no? El objeto del presente, dice decreto, tiene el objeto de modificar los procedimientos para hacer auditorías, ¿no? La inscripción, responsabilidad, auditorías ambientales, ¿no? El inminente control de calidad ambiental, las inspecciones previas, todo habla, ¿no? El reglamento de la ley de medio ambiente, y ahí entra el control interno que les he mostrado, ¿no? Ahora nos vamos a ir aquí abajo. Aquí abajo. ¿No? Después de ese control interno, aquí dice los atributos que les he mencionado. Esta parte también se los he extractado por si acaso y se los he puesto en el WhatsApp. Aquí está, ¿no? Aquí. Y los atributos. No, no se los he puesto para ustedes. Creo que el examen va a ser a las 12 en punto, ¿no? 56 en este grupo. A ver, vamos a ver en el otro grupo. Y este es el otro grupo. ¿Cómo anda en este grupo? Está partido a las 12 y a las 3:15. Dice. Este es lo que he enviado, ¿no? Pero creo que los he enviado en el Excel también. Reenviar, a ver.
Ahí está. De todas formas, se los estoy enviando, ¿no? Pero aquí debería estar. Quiero abrir. Espero que ahora se abra. ¿Ya? Es decir, es esta parte que los he enviado, ¿no? Y ya. Dice, los atributos de los hallazgos de control interno son los elementos esenciales para describir de forma clara, objetiva y sustentada una deficiencia o una desviación encontrada bajo la norma, ¿no? Los 5 atributos fundamentales son, esto es importante para mí, condición, lo que es el hecho, es decir, origen del hallazgo, ¿ah? Y después nos dice el criterio, lo que debe ser según norma, la causa, por qué sucedió, el efecto, la consecuencia o impacto, ¿no? Y la recomendación es, bueno, la recomendación que se le da a la empresa, ¿no? Vamos por la condición, el hecho. Dice que se debe describir de forma detallada y objetiva la situación o deficiencia. Lo primero, ¿no? Describir de forma detallada y objetiva. Sí. Mm, Tampoco, tampoco es de redundar sobre eso, ¿no? ¿Ya? De lo que ha hallado el auditor y ha encontrado, en cuanto ha encontrado, dónde, cuándo ha encontrado, dónde ha encontrado y cómo ha encontrado este hallazgo. Ejemplo, se evidencia, se ha observado, inexistencia, se ha encontrado. Sí, ese tipo de, así tendrías que iniciar en tus ¿no? En tus hallazgos. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí en los que yo les he pasado. Se ha evidenciado, dice. Y aquí dice en el otro, se ha observado. ¿Miren? Se ha observado. Y en este otro se evidenció, ¿no? ¿Ya? Aquí está la teoría que les he pasado ahorita. ¿A ver? Y lo que estamos leyendo. ¿Ya? Entonces, yo puedo empezar con cualquiera de estos términos, pero tiene sentido con cuál voy a empezar, ¿no? ¿Cuándo empiezo con se ha evidenciado o se evidencia? A ver, ¿quién me lo dice? O mencionamos al azar. ¿Qué dicen? ¿Mm? ¿Nadie? Nada de nada. Ah, ya. Mayerly nos va a decir. Mayerly. Adelante, Lice, Mayerly. Lice, va a disculparme, salí de la clase en un ratito y volví a ingresar. Ya. ¿Sabes de lo que estamos hablando? No, se me fue el internet un rato, pero ¿me podría volver a indicar, por favor?
Ya. Estábamos hablando de los atributos de los hallazgos, ya sea de control interno en este caso, pero esto vamos a aplicar a la norma, ¿no? Es decir, a la ley 1333 y a sus 6 reglamentos que hemos revisado, ¿no? Entonces, en el examen va a haber un caso, digamos, puede ser, digamos, la Cervecería Boliviana Nacional, ¿no? Empiezo a contar de la cervecería, qué es lo que hace, cómo hace, todo eso, y entre eso ustedes tienen que encontrarme 2 hallazgos. Y en base a esos 2 hallazgos tienen que hacer sus atributos, ¿no? Ahora lo que estamos analizando aquí era lo siguiente, ¿no? En la condición, que es el hallazgo, se debe describir de forma detallada y objetiva la situación o deficiencia al cual fue hallada por el auditor, dice, ¿no? Los que se ha encontrado, ¿no? Uno, dice el auditor, los que se ha encontrado, cuándo se ha encontrado y dónde se ha encontrado. ¿Por qué dice esto? Lo que se ha encontrado en documentos o donde hayas visitado, es decir, las diferentes técnicas, ¿no? O en una entrevista, en una encuesta, eh, o de repente en una visita en el lugar, ya sea interna o externa. ¿Cuándo se ha encontrado? ¿Sí? ¿A qué hora? ¿No? ¿En qué fecha? ¿Dónde se ha encontrado? Ah, el lugar. ¿Dónde se ha encontrado? ¿En un río? ¿En el desemboque? ¿Por vapor? ¿Por aire? ¿Y cómo se ha encontrado el hallazgo? ¿No ve? Pero una vez que yo determine cómo he encontrado ese hallazgo, yo tengo que saber utilizar apropiadamente estos términos de ejemplo, ¿no? Se evidencia, se ha observado, inexistencia, se ha encontrado. ¿Cuándo utilizo se evidencia? Esa era la pregunta. ¿Cómo les han enseñado en las otras materias? Y vamos a hablar aquí porque en mi materia tiene cierta particularidad, ¿no? Sería dónde se ha encontrado, licenciado. ¿Dónde se ha encontrado? ¿Ya? ¿Y dónde? Cuando yo hablo de evidencia, según las NIAS, porque por si acaso las NIAS se aplica en toditos, ¿no? En todos los tipos de auditoría se aplican las NIAS. No piensen que solamente, si bien es solo para estados financieros, pero las referencias para todos los tipos de auditorías en cuanto a la forma de planificar, ¿no? Eh, Evaluación del riesgo, en la forma de ejecutar respuesta al riesgo y el informe. ¿A ver? ¿Está claro? Nada. A otro le vamos a preguntar, a ver. Turururururururu. Brian Alanoca y luego Camila Carvajal. Brian, ah, Camila Carvajal, sin preocuparse. Licenciado, buenas tardes. Camila, adelante. ¿Qué dices? Licenciado, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Adelante. Cuando yo empiezo en un hallazgo indicándose evidencia. ¿Saben? ¿Les han explicado o no?
Nada. No, licenciado, por mi parte no. Ya, bueno. A ver, entonces seguiremos. Mm, Cuando yo digo se evidencia, según las mías, dice que digo que algo se ha evidenciado cuando ya he encontrado en documentos un hallazgo, sí, más o menos así. En tema ambiental, ¿cómo sería? Más o menos así. Tú pides y dices, quiero el certificado, la licencia ambiental, la declaración de impacto ambiental. Te traen. Listo, ahí está la prueba. Eh, entonces, tú agarras y dices, a ver, voy a ver su fecha de vigencia, ves y dices, oh no, ha caducado. Entonces, se ha evidenciado que la empresa sí tiene su licencia, pero no está vigente, ¿no? Entonces, esa es una evidencia. ¿Está claro? Se ha evidenciado de que en los documentos no se ha hecho apropiadamente de acuerdo a la norma, ¿no? Otro caso, digo, ha habido una contingencia y se ha revisado si la empresa tiene manifiesto ambiental. Muy bien, deme su manifiesto ambiental. Pides el documento y te dicen, no tenemos. Entonces, la empresa no tiene manifiesto ambiental. Hemos pedido, hemos solicitado el certificado de manifiesto ambiental, mejor dicho, el documento de manifiesto ambiental aprobado por la autoridad competente y no hay. Declaró evidencia. ¿Ya? Cuando digo se ha observado, cuando voy al lugar, ¿no? Y observo y digo si eso cumple con la norma. Entonces le saco una foto, una imagen y digo, en temas financieros eso más o menos así, ¿no? En el estado financiero aparece un tractor. Voy al lugar, no encuentro el tractor, entonces se ha observado que no existe. En tema de inexistencia tiene que ser más o menos con inventarios, repuestos, accesorios, insumos, en temas ambientales, ¿no? No existe inexistencia. O en el caso de que yo diga se ha encontrado, es cuando yo he encontrado el impacto ambiental. ¿Eso qué quiere decir? He encontrado basura, residuos, que no están siendo tratados adecuadamente. He encontrado agua contaminada, he encontrado una sustancia controlada, una sustancia peligrosa. He encontrado aceite corrosivo y no tiene tratamiento adecuado. Entonces se ha encontrado. ¿Está claro? A eso va, ¿ya? Sí, al impacto. ¿Qué es lo que has encontrado? Entonces, eso es lo que tienen que hacer cuando hagan sus atributos, ¿no? Se ha evidenciado que no se ha realizado una evaluación formal de riesgos ambientales de acuerdo a la ley y así dice, ¿no? Y aquí se ha observado que durante el periodo no se ha realizado planificación de auditorías internas ambientales. Y aquí se evidenció que la empresa no cuenta con licencia ambiental. ¿Se dan cuenta? De eso se trata. No es colocar por colocar nomás. ¿Ya? ¿Sí ha entendido? ¿Sí ha entendido, Camila?
Camila se fue a almorzar. Carmen Triguero quiere hablar, está prendido su micrófono. Adelante, Carmen Triguero. Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí con vida? Se entendió, licenciado. licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Se ha entendido. Ah, ya, listo. Vamos al siguiente. Turú, 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 turú. Siguiente, criterio. El criterio nos decía lo que debe ser según la norma. ¿Ya? Entonces, es la base legal, norma técnica, es decir, la base legal. Hablaremos de base legal. En este caso, la base legal sería la ley 1333, la ley del medio ambiente, más sus 5 reglamentos y la ley de residuos, ¿no? Eso sería nuestra base para este examen. Entonces, sobre esa base legal, tienen que hacer ustedes sus atributos. El criterio tiene que estar bajo esa base legal. El día del examen, esta segunda parte del examen, se trata de redactar lo mejor posible estos atributos. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden traer sus celulares, sus computadoras, pueden utilizar hasta internet, hasta inteligencia artificial para hacer una buena redacción de sus atributos. Es decir, pueden utilizar todas las cualidades de lo que hoy existe en temas tecnológicos y ambientales en el planeta. ¿Está claro? En base a nuestras normas. Ahora, si alguien de ustedes tiene pues esas cualidades de la inteligencia artificial que agarra y tiene ciertas inteligencias que ya los maneja bien, y tú le metes todas los 5 reglamentos, la ley 1333, y le metes la ley 755 de gestión integral de residuos, los metes y le dices, IA, detectame este riesgo, en qué artículos dice, y te va a decir, aquí está. Así de radical es la inteligencia artificial, entonces fácilmente ustedes van a poder hacer, pero siempre y cuando conozcan de inteligencia artificial. Entonces, miren, hemos quedado que vamos a dar a finales de este mes el examen, el último sábado de este mes. Entonces, para esa fecha yo creo que ustedes van a estar diestros en inteligencia artificial, ¿no? Y los que no puedan manejar, bueno, pues de acuerdo a eso vamos a ver su nota de su examen. ¿Está claro? La idea es redactar bien, ¿ya? Y tienen que justificar bien el tema de la norma, ¿no ve? Entonces, así, y me tienen que decir hasta con artículo, ¿no? Si es necesario. Aquí, ¿qué dice? De acuerdo a la ley 333 y el reglamento en materia de contaminación atmosférica, debe llevar a cabo un manifiesto ambiental que identifique riesgos significativos relacionados con el uso del artículo. Aquí yo todavía debía decir manifiesto ambiental, artículo tantos del capítulo tantos. Hasta ese detalle puedo colocar. Entonces, en base a eso va a salir su nota de ustedes, ¿no? ¿Está claro? En los 3 casos dice eso en criterio, ¿no? Bajo la ley 373 y la ISO 14001 en ese caso. Y aquí 373 y decreto reglamentario en gestión ambiental, dice, ¿no? Ya, entonces tiene que ver con la base legal. O norma técnica. Bueno, ahora vamos a esa parte. Aquí menciono una norma técnica, ¿no? ¿Dónde he visto? Aquí, ¿no? Aquí está. La ISO 14001 es una norma técnica. ¿Está claro? Ya, seguimos. Manuales y políticas y estándar de control interno que no se cumplió. ¿Eso qué significa? En una empresa grande, como Soboce, cervecería, banca, ellos tienen sus
reglamentos internos, es decir, sus políticas ambientales, sus políticas contables, tienen sus manuales de funciones, su manual de procesos, procedimientos, política de inventarios, política de esto, ¿no? Así igual hay una política ambiental. Todas las empresas tienen su política ambiental. Estamos hablando de las grandes empresas, ¿verdad? Porque si hacemos con una pequeña no vamos a encontrar, ¿no? Entonces, tenemos que practicar con grandes. Entonces, tiene que haber, cuando yo hablo de control interno, en mi cerebro tiene que estar pensar de que todos los reglamentos internos, toda normativa técnica interna que tenga el negocio, la empresa, para mí es para controlar, para hacer control interno. ¿Está claro? Y si se está cumpliendo con esas normas también. ¿Qué tal si la empresa ha hecho lo siguiente? A ver, les pongo un ejemplo. La ley 1333 dice que el ruido de la fábrica, una persona no debe estar expuesta más de, más de 89 decibeles, digamos. Yo en la norma, en el reglamento interno digo más de 60 decibeles, sin menos de la norma. Entonces, si bien cumplo con la ley y el reglamento, pero no estoy cumpliendo con con el control interno que tiene la empresa. Entonces me veo obligado a hacer el hallazgo y decir, no está cumpliendo con el reglamento interno. ¿Está claro? Entonces, eso pasa en las empresas, sí pasa eso, ¿no? ¿Está claro? Entonces, las empresas tienen una norma, una ley, la ley suprema, la Constitución Política del Estado, después las leyes, decretos, resoluciones administrativas, resoluciones de directorio, eh, hasta leyes de la gobernación, leyes municipales, hasta lo que es los reglamentos internos que tiene o los controles internos, la normativa interna que tiene la empresa, ¿no? Entonces, con todo eso yo tengo que basarme para hacer este criterio, según la norma. ¿Está claro? Entonces, la palabra mágica es según la norma. A ver, norma técnica, norma legal, norma interna. Sí, según reglamento interno, según la política ambiental de la empresa, según la resolución administrativa de la empresa, según la resolución ambiental de la empresa, así. ¿Está claro? Ya. O puedo decir de acuerdo a la ley, así como dice aquí, ¿no? De acuerdo. O puedo decir según, ¿no ve? Te da como ejemplo solamente aquí, ¿no? Según norma o de acuerdo a norma. Vamos a la causa. Criterio, ¿se ha entendido, no? ¿Está claro? A ver, vamos a hacerle despertar a algunos. Eric Guarachi, ¿se ha entendido? Sí, licenciado. El A.B. Albarracín, ¿se ha entendido? Sí, licenciado. Ah, ya. No es su pariente del doctor Albarracín, ¿no? Fernando Reyes Sagardia. Franco Reyes Sagardia. Entendido, Lic. Perfecto. Vamos al siguiente. Causa. Aquí la causa es bien clara, ¿no? Aunque todos cuando hacen atributos no la ven clara. Causa. ¿Por qué sucedió? La palabra mágica, ¿por qué sucedió? Y aquí dice, es la razón o el motivo fundamental por el cual ocurrió la desviación.
es el origen del problema. ¿Está claro? ¿No ven? ¿Por qué sucedió? Sucedió por esto, el origen del problema. Ejemplo, falta de, ineficiencia de quién, o en ausencia de, etcétera. A ver, vamos a revisar. Falta de procedimientos formales para identificar y documentar y mitigar los riesgos ambientales. A ver, ausencia en el diseño de programas específicos de formación de auditores internos sobre normas. Falta de cumplimiento de los trámites legales y administrativos necesarios para obtener esta licencia de manifiesto ambiental. ¿Está claro? Listo. Entonces, la causa es el origen del problema. ¿Está claro? A ver, vamos a ver ahora a sus compañeros aquí. Gloria humana. Gloria humana. Nada, la Gloria. Ha ido a comer su ceviche. Gustavo Quispe Mamani. Sí, licenciado. Gustavo. ¿Está en el bloqueo el Gustavo? No, presente, licenciado. Ah, ya, ya. Estabas Solo que mi señal. descansando. Ya. ¿Comprendido, Gustavo? Sobre causa, Sí, licenciado. ¿sí? ¿Qué es la causa? Estaba hablando de que la causa es se me fue esa palabra, es el efecto del problema, más o menos, que así le he llegado a No, entender, licenciado. efecto. ¿Cómo la causa va a ser el efecto del problema? ¿Cómo era? Heidi Eh, Celine no recuerdo. Paredes. Origen. Heidi Celine Paredes. ¿Cómo era? Ah, la Heidi está caminando, camino a Viacha. Iván Bey Marapasa. Iván Bey Marapasa. No puedo acceder al micrófono. ¿Qué tiene tu celular? Ya ni sé que estás con tu computadora y tu celular. ¿Cómo es ya ni sé? Sí, entendido, licenciado. No, no, esa no era la pregunta. La causa. ¿Qué era la causa? Ni con el chanchullo que les he dado, ya no, ya es mucho, es eso. La causa. Nada. Yasmín Paco. Buenas tardes, licenciado. La causa. ¿Qué es la causa? La causa se puede tomar como tal vez, o bueno, según yo entiendo, como el motivo Ya, el motivo. ¿El motivo de qué? de,
tema o algún conflicto. Mm, el motivo por el cual se han originado los problemas. Ah, ya, está bien, licenciado. ¿Está claro? Sí, súper claro. Ya. Origen del problema, no se olvide. Efecto es el riesgo, lo que ha ocasionado, ¿no? Ese origen del problema, el riesgo, el impacto, el resultado adverso potencial que produce o producirá la desviación de la condición respecto al criterio. En este caso, a ver, todo en ambiental, nosotros tenemos que hablar, ¿no? El riesgo ambiental es de que se desborde ese río contaminado. El riesgo es de que esa basura acumulada sí contamine todo el lugar. ¿Está claro? Ya, ese es el riesgo. El impacto. El impacto, bueno, los positivos no tenemos que hablar en hallazgos. Los impactos negativos tenemos que hablar, ¿no? En temas ambientales. Un impacto negativo en ambiental es, digamos, un río contaminado, personas contaminadas, personas afectadas con temas de salud, animales muertos, plantas dañadas. Ese es ya el impacto, es decir, lo que se ha dañado, eso se llama un impacto negativo en temas ambientales, ¿no? Ese sería el efecto. ¿Está claro? O resultado adverso potencial que produce o producirá la desviación de la condición respecto al criterio. El resultado adverso. Entonces, las consecuencias, las secuelas que puede dejar en temas ambientales, ¿no? Es decir, peces contaminados. El resultado adverso y potencial que sería que la gente se lo coma eso y contamine más a personas. Y esas personas contaminadas contaminan a otras y a otras, y así se haga una cadena de contaminaciones. Entonces, el resultado adverso llega a ser potencial y se puede producir una desviación de la condición del criterio a que vaya más allá de lo que ya está contaminado, ¿no? Ya, entonces, ejemplo, dice, existe riesgo en, así, ¿no? O puede decir, se contaminó el río, lo que ocasionará contaminación de personas, animales y así. O puede empezar lo que ocasiona, ¿no? Lo que ocasiona ese impacto negativo, ese riesgo negativo, ¿no? O ese resultado negativo. O puede decir, se ha dañado la represa y por temas de no cumplir con plazos, fechas, forma de construcción y todo eso, entonces al no cumplir la norma, el riesgo es ahora este, que se contamina. Y así, etcétera. Entonces, a ver, veamos qué dice aquí en el efecto. Existen riesgos asociados al uso inadecuado o mal uso del agua. No son identificados ni gestionados adecuadamente, lo que puede llevar a sanciones regulatorias ambientales. La secuela, las consecuencias. El personal no está completamente capacitado, hasta puede hablar de privación de libertad, ¿no? Eh, el personal no está completamente capacitado para gestionar de manera adecuada los recursos hídricos de acuerdo a la ISO 14000, Sistema de Gestión Ambiental, que puede ocasionar en el uso ilegal del agua y sanciones correspondientes hasta privación de libertad, ¿verdad? ¿Está claro?
la empresa podría ser sancionada por operar sin permisos y licencias necesarias, lo que hasta le pueden suspender su licencia y ya no puede funcionar. Sanciones económicas, operativas, legales y a delitos ambientales a los que se sujeta. Solo que aquí ustedes en su recomendación ya tienen que decir qué delitos están infringiendo, ¿no? Ah, listo. Y lo último, recomendación. Es la acción sugerida por el auditor para corregir la causa y prevenir la recurrencia del hallazgo. Se recomienda, es la palabra mágica, ¿no? En toditos dice eso. Se recomienda implementar el manifiesto ambiental. Se recomienda diseñar, a ver, ¿no? Diseñar e implementar dentro del sistema de gestión ambiental IS 14000 las auditorías internas programadas y planificadas para la mejora continua. Se recomienda que la empresa gestione, ¿no?, de inmediato las licencias ambientales, ¿no? Y ya está. Y con eso hemos cumplido, así como estos, ¿no? Se evidencia, de acuerdo, falta, existe riesgos, recomienda, y en toditos habla así, ¿no? Se ha observado, de acuerdo a la ley, la ausencia, el personal, se recomienda. Vamos a otros que no hemos visto. A ver, este. Se evidenció que el director y los comités de control han realizado supervisión. Y ahí está. Se evidenció, se ha evidenciado según reglamento de PCA, artículo tantos, ¿ves? Así entra ese detalle, miren. Falta de procedimientos, ausencia de los planes y programas, falta de un consecuencia. Entonces, ¿qué es clave? Esta parte, ¿no? Si te la dominas, eres un buen auditor. Esa parte, que se pasa aquí. Ahí, ahí está, ¿no? Los atributos, para que estudie. Es clave eso. Pero, a ver, vayamos más allá. ¿Sobre qué cosas nosotros vamos a aplicar? En la vida real, ¿sobre qué cosas se aplica eso? Entonces aquí vamos a ver, ¿eh? Una vez realizados los atributos de los hallazgos de control, deben ser parte del informe de auditoría ambiental. En los siguientes capítulos se desarrollan los hallazgos de, dice, riesgos de auditoría ambiental, hallazgos de fraude ambiental, hallazgos de cumplimiento a la norma ambiental, este es el que nos interesa a nosotros, hallazgos de trabajo en el sitio, ¿no? Entonces, la parte legal, el que nos interesa ahora es este, ¿no? Este es el que estamos haciendo nosotros. Pero en el examen no vamos a hacer papel de trabajo, solamente directamente vamos a agarrar el caso y les voy a plantear varias situaciones que está presentando y ustedes tienen que detectar el hallazgo y decir, sobre esto voy a hacer. ¿Vale? A ver, este es un papel de trabajo de cumplimiento de norma en la ley 1333. Miren, registro de hallazgos de auditoría legal de medio ambiente. Nombre de la planta. ¿En qué planta? Digamos, yo puedo decir Sobose, Viache. Registro de hallazgos de auditoría de cumplimiento legal documentado mediante planta industrial, ciudad, cumplimiento legal. Ley 1333, decreto 2476 para el tema de auditoría de ley de cumplimiento, ¿no? Y empieza. Tiene licencia ambiental según la declaración de impacto ambiental o declaración de adecuación ambiental, artículos 59 y 60 del Reglamento General de Gestión Ambiental. Aquí dice sí, no, parcialmente aplica, no aplica. Observaciones. Si hay hallazgo, si dice no,
no tiene licencia, entonces digo no conformidad. Aquí, ¿no? No conformidad. ¿Está claro? Listo. Ahora, ¿y cuándo es corregida? Acción correctiva. Licencia de actividades de sustancias peligrosas, licencia de importación de sustancias peligrosas. ¿Eh? Y aquí, miren lo que dice. Consensuar el contenido de las planillas con el equipo de auditoría para registrar los hallazgos de seguridad industrial y salud ocupacional en base a los criterios legales. Y aquí aparece, ¿no? Supervisión de seguridad industrial, nombre de la planta y entra. Plan de higiene y seguridad ocupacional y manuales de primeros auxilios. Plan de higiene. El plan, ¿no? De higiene y seguridad ocupacional. Resolución administrativa tanto. Y así va haciendo, ¿no? Y ahora aquí dice, miren, considerando que el presente ejemplo de auditoría ambiental de cumplimiento legal se está realizando en el sector industrial de actividades mineras, está hablando aquí de que esto que les estoy planteando es de una actividad minera, es decir, de una minera, de una empresa minera. El registro de hallazgos, dice, de la auditoría mínimamente debe realizarse de las siguientes normas legales y técnicas en temas de minería. Ley de Medio Ambiente, Reglamento General de Gestión Ambiental, Reglamento de Prevención y Control Ambiental, Reglamento en materia de contaminación atmosférica, hídrica, sustancias peligrosas, esto ya no, Ley de Gestión Integral de Residuos, estos decretos, el RAM, ¿no? El reglamento en materia de actividades mineras, ¿no? El RAM. ¿Ya? Y el reglamento municipal vigente en Potosí, bueno, si la planta está en Potosí, protocolo de Montreal, protocolo de Kioto, convenio de Ámsterdam, convenio de Basilea, ISO 14.000, ISO 19.000, miren, tantos criterios de auditoría. La Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional, la Ley General del Trabajo, cajas de salud, reglamentos, ley de pensiones y así, resoluciones. Norma boliviana OSHAS 18.000, esto era de los americanos. Ahora ya tiene la norma boliviana ISO 45.000 reemplazando a estos, ¿no? Y así, miren, todo, bajo todas esas normas se hace. En la segunda etapa, dice la verificación legal de la segunda etapa, se verifica en la industria en la actividad de sus plantas y las diferentes dependencias de la empresa, trabajo de campo. La empresa minera, auditoría de verificación legal, segunda etapa. El objeto de mostrar los hallazgos de auditoría mediante auditoría medioambiental, verificando en el sitio pruebas documentadas como riesgos, planos, archivos, solicitudes, fotografías y otros. En el lugar. Igual, sí, no, observaciones. Todo. Todo lo que se ve. ¿No? Y tercera etapa. Elaboración de informes parciales y finales de medio ambiente. ¿Por qué parciales? Porque primero tienes que mostrar y tienen que hacer los descargos. Hacen los descargos y posteriormente subsanas y los que no se puede subsanar entran en el informe de control interno, los hallazgos, atributos, y aquí es gubernamental, pero así es como se hace. ¿Está claro? Pero en el examen solamente vamos a hacer los atributos, es decir, les voy a dar la hoja formato y me tienen que hacer 2 atributos allá. Entonces, ¿está claro? A ver, les voy a mostrar un examen pasado
Debe haber aquí, pues, un examen pasado. Examen final. A ver, este debe ser. A ver, del 2023. Cada año cambio, distintas empresas, instituciones y así. No es el mismo, porque los conozco. Vendo exámenes, vendo trabajo, vendo a mi novia. Vendo inteligencia artificial. Enseño a cómo hallar los hallazgos del licenciado Ángel Quisbert. Esto no tengo que mostrar esto. Aquí tengo que entrar esta, mira. En el año 2023 habíamos hecho de un karaoke. Caso discoteca karaoke Orión. En el año 2023 el señor Omar Peralta inauguró su discoteca karaoke Orión de la zona de Miraflores. Calle Villalobos, 1874. Los vecinos colindantes de la discoteca fueron a quejarse al gobierno autónomo municipal de La Paz, quienes fueron al lugar a verificar el ruido ambiental. Los mismos, al hacer las mediciones, dieron los siguientes resultados. 1. No tenían autorización sobre ruido ambiental. 2. Haciendo pruebas en los sonidos, los decibeles estaban por alrededor de 121 decibeles. No existía en las paredes material que minimice el ruido ambiental al exterior. 4. No existía seguridad industrial en cuanto a equipos de seguridad, señalética, ventiladores industriales. No había salidas de escape de emergencia ni extintores. En la cocina existía un extinguidor, dice, ¿no? Los cocineros y ayudantes no tenían indumentaria de cocina. No existía material y equipos de salud ocupacional en los baños. Tampoco existía baños separados por sexo, para papelería y material de limpieza tampoco, ¿no? Los residuos se encontraban en las siguientes situaciones. No existía botes de papelería de baños. En el sector de los bartenders existían residuos de vidrios, tapas plásticas y metales, botellas, cartones, bolsas, residuos orgánicos de distintas frutas. En la cocina existía sartenes de recetas oxidados, los productos en el piso, la basura por todos lados. No existía botes de basura clasificada. Las cocineras y ayudantes manipulaban los productos con las mismas manos con las que manipulan la comida. Según en su criterio profesional, ¿cuáles son las acciones que debe tomar el GAM, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en cuanto al cumplimiento de la norma ambiental? Determine 2 hallazgos de cualquiera de las normas de la Ley 373 y sus reglamentos o la Ley de Gestión Integral de Residuos para someterlos a los atributos de la auditoría ambiental. ¿Listo? De todos estos agarras 2 y haces esto. Ta. Listo. Ta. Cada uno vale un punto. 1, 1, 1, 1, 1, 5 puntos. 1, 1, 1, 1, 1, y otros 5. En total, 10. Y ahí acaba su examen. Ya les he mostrado un parámetro de cómo más o menos va a ser. ¿Ya está clara la figura? Luis Patricia Pavón Jiménez. Luz Patricia. Buenas tardes, licenciada. ¿Se ha entendido? Sí, licenciada. Ya está claro, ¿no? ¿Cómo va a ser su examen? Sí. Ya, muy bien. Marco Antonio Arcani.
Nada, ya aplácense pues, los que no han escuchado. Esta es la última vez que hablamos de este tema porque después, desde la siguiente clase, después del examen que vamos a dar, mejor dicho, el miércoles yo ya empiezo ¿con qué vamos a empezar el miércoles? Aquí está. Tururú, tururú. A ver, el miércoles. Introducción, esto ya hemos visto. Esto es lo que vamos a dar el examen. Todo esto. ¿No ve? Hasta aquí. Y informes de sostenibilidad. Esto ya hemos visto este tema. ¿Se acuerdan? De ESG. Hasta han hecho trabajitos. Así que vamos a entrar directamente a organismos emisores de pronunciamientos sobre sostenibilidad. El Foro Económico Mundial, Fundación IFRS y su Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad. A eso vamos a entrar, ¿no? Todo esto vamos a ver en la siguiente clase. La subsiguiente ya vamos a entrar a normas internacionales de información financiera de sostenibilidad. NIF 1, NIF 2. Junta de Normas Internacionales de Sostenibilidad. Después vamos a entrar a esto, ¿no? Y que ahí lo acabamos. Después vamos a entrar a las auditorías, ya vamos a entrar al terreno de nuestros trabajos grupales, ¿no? Todas las auditorías, auditoría. Y después vamos a entrar a los encargos de aseguramiento de sostenibilidad. Aseguramiento de la sostenibilidad, ISO NIA 5000, NIAS, así se llama, ¿no? Normas Internacionales de Auditoría de Sostenibilidad. Los encargos de aseguramiento de los gases de efecto invernadero. Ya, ahí lo vamos a terminar. Todo eso tenemos que ver, ¿no? ¿Dónde vamos a aplicar las métricas? Las métricas, ahí vamos a tardar un buen tiempito. Eso lo vamos a hacer aquí, ¿no? Métricas, indicadores ambientales de sostenibilidad. Esto ya hemos visto, como les he dicho, ¿no? Entonces, organismos emisores, vamos a ver. Y cuando estemos entrando aquí va a ser, ¿no? Normas internacionales de información financiera de sostenibilidad. Entramos aquí y aquí y vamos a hacer métricas, es decir, indicadores de sostenibilidad, KPI, pero de sostenibilidad. Ahí vamos a tardar un buen tiempito porque tenemos que hacer cada interpretación de cada KPI de sostenibilidad. ¿Está claro? Listo, eso sería todo. ¿Alguna pregunta, consultas? Disculpe, licenciado. Mm. Quisiera saber si las diapositivas que nos dijo que iba a enviarlas a la fotocopiadora Ah, sí, ya están. él no he podido dejarles cuento porque el señor no había salido, se había cerrado, ¿no? Le he llamado y me dijo de que no está saliendo por este tema de los conflictos y sábados no había sabido abrir. ¿Sabían eso? Por WhatsApp, Mm, Tomás Lake. Sí, la otra sí. Les pasaría por WhatsApp, pero no van a poder imprimir. Es decir, les pasaría una versión de PDF que solo puedan ver, ¿no? Hasta mientras estudiar. Y impreso ya se los dejo en esa fotocopiadora. ¿Vale? Por ¿Ya? favor, licenciado. Ya. Eso vamos a hacer. Listo. ¿Alguna consulta más? Licen, no sé si será posible, si nos podría dar un ejemplo más de cómo va a ser el examen, por favor, para repasar más, ¿no? Como un ejemplo. No, como acabamos de ver el caso del examen de que nos mostró de la discoteca, no sé si sería otro examen más, por favor. Otro.
Generalmente siempre es una empresa, un hecho, ¿no? A ver, podemos ver del siguiente año, del 2024, a ver. Son similares. A ver, vamos a ver. Del 2025, vamos a ver. El caso del 2025, ¿dónde está la cosa? Primer parcial, aquí está. Este debe ser. Aquí está. Esta es una fábrica. El año 2024, el jefe de control de calidad, mediante responsable del sistema de gestión ambiental, ha detectado que en la planta de Achachicala tenía los siguientes hallazgos que deberían ser informados al directorio de la corporación. Las descargas de aguas residuales no cumplían los límites permisibles de acuerdo a la ley. Las horas de descarga establecidas en el manifiesto ambiental no eran coincidentes con las descargas reales. Las chimeneas en las mediciones realizadas han determinado que la expulsión del vapor y gases eran muy tóxicas y fuera de los límites permisibles. Los trabajadores no cuentan con equipo idóneo para la manipulación de componentes químicos para su manipulación. Esto tiene que ver con RASP, ¿no? Con sustancias peligrosas. No existía en las paredes material que minimice el ruido ambiental. Y el último, los residuos comunes son mezclados con sustancias peligrosas, metales, plásticos, orgánicos y otros en general. Entonces, ahí ven casi todas las normas y ustedes ven cuál la van a aplicar y qué reglamento o ley van a utilizar, ¿no? Según su criterio profesional, ¿cuáles son las acciones que debe tomar la empresa industrial Senado en cuanto al cumplimiento de la norma ambiental? Determine dos hallazgos, cualquiera de las normas de la Ley 333, Medio Ambiente, Reglamento, Ley de Gestión Integral, y lo mismo dice, ¿no? Solamente cambia el escenario y qué tipo de empresa. Yo me acuerdo que en un año también les he hecho con Sobose, ¿no? Pues ya se imaginan cómo así. ¿Está claro? Así, Sí, Lice, muchas gracias. ya. Bueno, eso sería todo. Nos vemos que pasen. Licenciado, buenas tardes, licenciado. Una última pregunta. El examen entonces lo daríamos ya la siguiente semana. Hoy estamos 16 de mayo, ¿no? Sí, licenciado. A ver. No, pues la siguiente semana es 23. El examen es el 30. ¿No ve? El 30. Están votando y hemos dicho que hasta el 23 van a votar en esos votos. Y donde mande la mayoría, y vamos a dar el examen, ¿no? ¿Está claro? Pero Está la bien, licenciado, mayoría muchas dice a gracias. las 12 en punto. Pero otros dicen de que tienen clases. No sé, el Ángel. Tururururu. Ya, listo. Eso sería todo. Entonces nos vemos el día. Sobre el evento gratuito sobre el futuro contable con la inteligencia artificial y la sostenibilidad, el día martes. Por si acaso, en el grupo les voy a pasar el enlace para que puedan entrar, ¿no? Ya, el enlace primero del grupo de inscritos y luego de ahí les voy a pasar el enlace para que puedan entrar.
Solamente se les va a dar certificados a los que entren al evento realmente y estén en el evento, ¿no? Los que no, bueno, no hay problema. No me voy a enojar porque no vayan, ¿no ve? Además es gratuito. Ya depende de ustedes, ¿no ve? ¿Está claro? Listo. Eso sería todo. Buenas noches. Buenas tardes. Luego, licenciado. Hasta luego, Hasta Lick. luego, licenciado. Hasta luego, Lick. Se cuida.